No todas las ascensiones son visibles. A veces el alma empieza a subir antes de saber quién es. Este no es un capítulo sobre proclamaciones, sino sobre pasos silenciosos hacia lo sagrado. Acompaña a Yahshua al camino donde la luz aún no tiene nombre. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasika. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. Camino de la cumbre. Yohanan, el hijo de tu prima Elizabeth, me espera, madre, en el santuario del Cuarantana para subir juntos al monte Moab. Decía Yahshua a Miriam: es la terminación de los estudios a que consagré mi vida hasta hoy. ¿Quieres esperarme aquí en Jerusalén o en Nazaret? Será lo que tu padre diga, fue la respuesta de la madre. Joseph fue de opinión de esperarle en Jerusalén, donde debía también él ultimar unos convenios sobre trabajos a realizar para un pariente de José de Arimatea, arquitecto de fama que edificaba suntuosos edificios en la populosa Cesarea. Alégrate, Yahshua, hijo mío, le decía el viejo artesano, con esta contrata, por todo el maderamen que necesita ese palacio, podremos dar trabajo a 50 operarios más. Y con los 60 que ya tienes, forman 110 hogares donde queda asegurado el pan y la lumbre para mucho tiempo. Que Dios te bendiga, padre, le contestaba su hijo. Antes de partir a unirse con su pariente Yohanan, Yahshua visitó a los personajes para los cuales Melchor le dio cartas de recomendación. Todos ellos le recibieron con gran entusiasmo, pues comprendieron que el clarividente de la luz misteriosa que le guiara a Betlem estaba en lo cierto respecto a la personalidad de Yahshua. En cada casa donde entró como portador de una epístola, su incomparable amor hacia el prójimo encontró el medio de allanar una dificultad, de consolar una pena, de curar una enfermedad. No por ser familias encumbradas en envidiables posiciones, acariciadas por la fortuna, eran ajenas al dolor, que lo mismo visitaba las chozas que los palacios. En el momento de llegar el joven maestro a uno de aquellos resplandecientes palacios, en un declive delicioso del monte Sión, el príncipe Jesúa de Abinoam era gran amigo de Melchor. Luchaba desesperadamente con el mayor de sus hijos, que a la reciente muerte de la madre quería añadir el dolor de alejarse de la casa paterna para alistarse en las legiones que se formaban secretamente del otro lado del Jordán, en los países vecinos al desierto, con fines de liberación del país. Esta carta de mi gran amigo Melchor no puede venir con más oportunidad, decía Jesúa a Yahshua, que concentrado en sí mismo irradiaba paz y amor sobre el Padre y el Hijo, cuya sobreexcitación le hacía daño. Dios nos manda aquí su ungido, hijo mío, para ponernos de acuerdo, decía el Padre dando un suspiro de alivio. Yo tenía una novia pura y bella como un ángel, y esos bandoleros romanos me la han arrebatado. La he perdido de vista y no sé dónde está, decía con infinita amargura el joven que solo tendría unos 19 años.
Es la hija del príncipe Salum de Lojes, que emprendió un viaje sin darnos aviso y su familia desapareció poco después. Añadió el padre: esto es lo que desespera a mi hijo. Y si yo te diera noticias de tu amada desaparecida, ¿no accederías a permanecer al lado de tu padre según él desea? Preguntó el maestro al jovenzuelo desesperado. Seguramente que sí, contestó, pero tú, ¿cómo puedes saberlo? Hijo, le objetó su padre, ¿no comprendes que está con él la luz divina? ¿No has oído la carta del príncipe Melchor? El muchacho miró a Yasua con asombrados ojos, aún lleno de dudas. La familia de Salum de Lojes está oculta en el bosque de los rebaños, a milla y media al sudeste de Betlem, dijo con tranquila firmeza Yasua. Alabado sea el Dios de nuestros padres, exclamó Jesúa cruzando sus manos sobre el pecho, porque el día de gloria para Israel ha amanecido ya en nuestro horizonte. Eres el ungido de Dios que nuestro pueblo espera. Y aquel hombre enternecido besó la orla del manto de Yasua. Dios te bendiga, profeta, exclamó el muchacho lleno de júbilo. Y si hay verdad en tu palabra, por nuestro santo templo te juro que no abandonaré a mi padre y que haré cuanto me digas en adelante. Me llamo Ezequiel y soy tu siervo para toda la vida. Yo solo busco amigos, le dijo el maestro tendiéndole las manos, que el joven estrechó efusivamente y partió a encontrarse con la que amaba. Ya solos, el maestro habló en estos términos. No vayas a creer, Jesúa, que por luz extraterrestre haya visto yo el lugar en que se encuentra la prometida de tu hijo. Yo también traía para el príncipe Salum una carta de nuestro amigo Melchor, y al hacer las averiguaciones de su paradero, puesto que no está en su residencia guardada por un viejo criado, supe que se encuentra oculto con su familia en el bosque de los rebaños, como he indicado a tu hijo. Veo, Yasua, que tratas de obscurecer la luz divina que resplandece en ti. ¿Por qué no declarar abiertamente quién eres para que el pueblo te siga en tropel, ya que te espera para ser salvado por ti? Príncipe Jesúa, dijo el maestro resueltamente, perdona mi ruda franqueza, pero si tú conocieras los caminos de Dios y el corazón de los hombres, no me hablarías en esos términos. ¿Qué quieres decirme con eso? Quiero decirte que todos los pueblos de la tierra son obra de Dios, creaciones suyas, criaturas suyas, y que su enviado traerá mensajes de amor y de paz para todas las almas encarnadas en este planeta, no solo para Israel. Pero fueron los profetas de Israel quienes lo anunciaron, observó Jesúa, porque en los designios divinos estaba marcado este país para su nacimiento y porque Israel tuvo antes a Moisés, transmisor de la ley divina, y porque la adoración de un solo Dios inmutable, indivisible y eterno ofrece una base firme para cimentar sobre ella la doctrina salvadora de la humanidad. La fraternidad esenia, a la cual pertenezco por la familia en que he nacido y por la propia convicción, no concibe un Mesías guerrero que quiera por las armas conquistar el puesto de Salvador de Israel. Los esenios han esperado siempre un Mesías instructor, lleno de luz divina y de conocimientos superiores, para marcar a los hombres el derrotero que les conduzca a Dios, fin supremo de toda criatura. ¿Crees tú por ventura que el pueblo de Israel, en las actuales condiciones en que se encuentra, lleno de rebeldías y de odios contra el invasor, aceptará el mesianismo en un hombre que le diga: cuida más de liberarte de tus propias pasiones causantes de tu mal que de la dominación extranjera a la cual abrieron la puerta tus odios, antagonismos y rivalidades injustificadas entre hermanos de raza, de religión y de costumbres? El príncipe Jesúa guardó silencio. ¿Nada respondes?, insinuó de nuevo el joven maestro. En verdad veo que estoy colocado en un plano muy inferior, comparado con la altura desde la cual tú contemplas los caminos de Dios y el corazón de los hombres. Yasua,
Si no eres tú el ungido de Dios, por lo menos lo comprendes y lo sientes tal como Él debe ser. Somos muy pequeños y egoístas los hombres de la hora presente y la de ahora también para aceptar esa hermandad universal que tú acabas de esbozar como ideal supremo del Mesías anunciado por los profetas. El pueblo de Israel espera un Josué que le lleve al triunfo sobre los pueblos de la tierra. Un Judas Macabeo, un David, un Salomón, un Alejandro Magno, gloria de Macedonia. Y todos esos nombres no recuerdan más que una siembra estéril de odios, de venganzas, de despojos, de crímenes y de angustia infinita sobre los hombres. Israel recoge hoy el fruto envenenado de aquella siembra fatal. Al pronunciar estas palabras, Yaso dejó escapar un profundo suspiro que era casi como un lamento. Me duele decirte, príncipe Jesúa, que todos esos nombres que has mencionado y que has pronunciado recuerdan seres que se extraviaron en su camino y sus pasos no estuvieron de acuerdo con la ley divina. No me negarás que son gloriosos y grandes entre los nacidos de mujer, arguyó Jesúa, casi escandalizado de las palabras del Maestro. Hablas con ardiente entusiasmo del Mesías ungido de Dios y discrepas del ideal que será su ideal, le contestó Yahshua con amargura. Ante la divina ley que dice no matarás, es execrable el que valiéndose de la astucia y de la fuerza, manda devastar ciudades por el incendio y el pillaje, matar seres indefensos, ancianos, mujeres y niños llevados por la errónea idea de que son enemigos de Dios. ¿De dónde habrá sacado el hombre la mezquina idea de que el eterno pensamiento, el infinito amor, el poder supremo tenga enemigos? ¿Tiene enemigos el mar? ¿Los tiene el sol, la luz, el aire, la vida? ¿Tienen enemigos las estrellas que rielan de oro el inmenso azul? Y Dios, que es infinitamente superior a todo eso, porque es el soberano creador, ¿los ha de tener? El hombre, creación de Dios, cegado por su ambición y su orgullo, se levanta contra otras creaciones de Dios, diciendo neciamente: yo soy el amo porque tengo la fuerza y hago y deshago como me place. Así obró Josué, que devastó Jericó. Triste primicia en la serie de ciudades que cayeron bajo el casco de sus corceles de guerra. Así bautizó de sangre la tierra bendita que ángeles del Señor prometieron a Abraham para su descendencia numerosa. Y acababa de ver en las manos de Moisés las tablas de piedra de la ley que decía: no matarás, no hurtarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así obraron David y Salomón, que mandaron matar fríamente, calculadamente a todo aquel que estorbaba en su camino. De igual manera y de igual modo que a golpe de hacha se troncha un árbol o una mata de espinas que obstaculiza nuestro andar por la senda elegida. No hablo de Alejandro el Macedonio ni de otros iguales que él, porque ellos no bebieron en la fuente de la ley divina como Josué, David y Salomón, mencionados por ti. ¿Y crees tú que el ungido de Dios vendrá a la tierra para seguir esos mismos caminos? Estoy por decirte que sería un sacrilegio el solo pensarlo. ¿No dice la profecía que Él no romperá la caña que está cascada ni apagará la mecha que aún humea? ¿No dicen los sagrados libros que será como el vellocinio de lana, como el liro del valle, como el corderillo que se deja llevar al matadero sin resistencia? El hombre desleal e inconsecuente para Dios lo es también para sus semejantes. Ofrece holocaustos a Dios y pisotea su ley en cuanto tiene de sabiduría, de santidad y de grandeza. Si Moisés se levantara de su tumba milenaria en Monte Nebo, estrellaría de nuevo contra la roca las tablas de la ley y diría al pueblo de Israel depositario de ella: ¿así habéis cumplido con el mandato divino? Hicisteis un arca de oro macizo guardada por querubines de oro y encerrasteis en ella las tablas de la ley de Dios, pero las arrancasteis de vuestro corazón donde creció el odio, el orgullo y la ambición. Pero no obstante, el enviado divino viene a Israel porque hay muchos justos que le esperan con el corazón purificado
y con el alma ardiente de fe y de amor, como una vieja lámpara cuya luz no pudo aún apagar el viento de todos los dolores humanos. Seas tú una de estas lámparas vivas, príncipe Jesús, ya que tan bien dispuesto estás para ello. El príncipe, sin poderse contener, se abrazó a Yahshua con intensa emoción. Bendito seas, ungido de Dios, porque he visto la luz a través de tus palabras que destilan la miel de la sabiduría divina, exclamó cuando pudo hablar. Y Jesús, hijo de Abinoam, habiendo perdido la compañera de su juventud, entregó lo que de su cuantiosa fortuna correspondía a sus hijos, y poco tiempo después partió a Joré, a reunirse con su gran amigo, el príncipe Melchor, en cuya escuela de investigaciones científicas y cultivo espiritual pasó el resto de su vida. Como un acto de adhesión a la fraternidad esenia que le había servido de madre espiritual y escuela de divina sabiduría, Yahshua creyó cumplir con un deber al tratar de entrevistarse con los sacerdotes esenios que prestaban servicio en el templo para enterarles de su partida hacia el gran santuario de Moab, por si deseaban enviar un mensaje o hacer una consulta a los 70. Tal procedimiento era muy usual y correcto entre los esenios, dado los escasos medios de comunicación segura que los solitarios tenían y que estaba circunscrita a ellos mismos. Miriam, la incomparable madre, conocía este uso de los esenios y había anunciado a Esdras, el sacerdote, del viaje de Yahshua, que pretendía ir solo completamente hacia el monte Cuarantana, para lo cual debía atravesar las escabrosas montañas que hacen más peligrosa para el viajero la comarca desierta que rodeaba el Mar Muerto. Eran 6 los sacerdotes de filiación esenia que prestaban servicio en el templo, y Esdras y Eleazar eran además miembros del Sanedrín desde los tiempos de Anás, hijo de Sed, el pontífice anterior. Eran los representantes de la fraternidad esenia en Jerusalén, aunque esto era un secreto solo conocido por los solitarios que vivían retirados en sus santuarios de las montañas. Yahshua lo sabía también, y por eso iba a despedirse de ellos completamente ajeno al amoroso recurso materno que había encontrado un medio de que su hijo no atravesara solo el desierto. Los discretos esenios, ancianos ya de 69 años, secundaron hábilmente el deseo de Miriam, siempre llena de temores por su hijo, sin que él se apercibiera de su intervención. Oportunidad como esta no podía presentársenos jamás, decía Esdras alegremente cuando Yahshua les habló de su viaje. ¿Oportunidad para qué?, preguntaba Yahshua. Pues hijo, para subir a las montañas Moab. ¿No ves que estamos pisando los 70 años y aún no hemos llegado al santuario de Moab? Por obligación marcada por la ley, debíamos haber ido hace 6 años, pero fuimos dispensados por el Alto Consejo en atención a que las cosas en Jerusalén exigían aquí nuestra presencia. Mas, actualmente tenemos quien nos reemplace con ventaja por los días que dure la ausencia. ¿Querrás, Yahshua, cargar con estos 2 viejos que se apoyarían en ti durante el viaje? Al hacer tal pregunta, Esdras y Eleazar estudiaban la impresión que recibía Yahshua al oírlo. «Providencial coincidencia», exclamó el maestro emocionado. «Por enfermedad del Hassán de las sinagogas de Betlem, ¿fuisteis vos, hermanos Esdras, según me dijeron, quien anotó mi nombre en el registro de los hijos de Abraham llegados a la vida? Y hoy os llevaré de compañero de viaje a anotar mi nombre en el gran libro de los servidores de Dios y de la humanidad». «En el gran libro de los maestros, digo yo», añadió Eleazar. «Todavía no sabemos si la prueba final me resulta favorable», dijo Yahshua. «¿No encuentras justo, hijo mío, que Eleazar y yo, que tanta participación tuvimos en la hora dichosa de tu nacimiento, la tengamos también en esta hora gloriosa de tu consagración como maestro, como misionero,
¿Como apóstol? Justo, justísimo, justísimo, exclamó Yashua. Y estoy agradecido al Padre Celestial de que me haya deparado tales compañeros para este viaje, acaso el más importante de mi vida. ¿Cuándo partimos?, preguntó Eleazar. Si os place, mañana levantarse el sol, contestó Yashua. Convenido, nosotros iremos a buscarte a casa de Elía. A la mañana siguiente, y cuando el sol encendía sus fanales de escarlata y oro, salían por la puerta del pescado 3 viajeros que bajaban las pendientes del torrente Cedrón. Tomaban el tortuoso sendero que les marcaba un arroyuelo, cuyas aguas corrían a vaciarse en las profundidades sombrías del Mar Muerto. Era como un débil recuerdo de lo que había sido antes el caudaloso torrente Cedrón, casi por completo agotado entonces. La majestuosa silueta del monte Olivete o de los Olivos, dorada por el sol naciente, presentaba en algunos sitios el blanco velo arrebujado de las últimas nevadas del invierno. Después, el profundo valle, el campo del alfarero y el Aceldama, en pos de los cuales venía el trágico cerro del Mal Consejo, cuyas vertientes y colinas aparecían horadadas de negras bocas, grutas sombrías y siniestras, último refugio de la numerosa familia de los leprosos, arrojados cruelmente de la ciudad dorada de David y Salomón. Solo 1 hora llevaba de aparecido el sol cuando nuestros viajeros llegaban al antiguo pozo de dulces aguas. En Rogel, única belleza que restaba a los infelices enfermos y que aparecía en el centro de aquella especie de anfiteatro formado por las colinas rocosas, como para encerrar entre ellas los míseros despojos humanos que aún palpitaban con un resto de vida. Era justamente la hora en que los leprosos salían de sus cuevas a tomar el sol y a buscar agua en el pozo. Tened piedad de nosotros. Se oyó una voz de mujer que clamaba, viendo pasar a aquellos viajeros. Cubierta por completo, la infeliz se acercaba al camino llevando un niño de la mano y otro en los brazos. Era leprosa ella y sus 2 hijos. Sus harapos demostraban bien el duro abandono en que se encontraba. El niñito mayor, semienvuelto en una piel de cordero, temblaba de frío. Yashua saltó de su cabalgadura y, buscando entre los bolsos y mandiles que llevaba sobre su asno, sacó una manta que dio a la mujer, juntamente con pan y frutas secas que extrajo de su maleta de viajero. Los 2 esenios le miraban en silencio. A él no puede hacerle daño la lepra, dijo Esdras a su compañero. Él es el bien en toda su perfección, es la vida en toda la fuerza de su poder soberano. Él vence a la muerte. Y escucharon este emocionado diálogo con la mujer leprosa. ¿No tienes familia ni amigos? Nadie en el mundo se ocupa de mí ni de mis hijos, Rabí bueno. Que el Dios de nuestros padres te dé la paz y la dicha. Y te la dará a ti también. Y a todos tus compañeros, dijo Yashua, viendo que otras cabezas asomaban en las cuevas, y algunos hombres y mujeres salían fuera al oír voces humanas que tan temprano interrumpían el sepulcral silencio de aquel campo de muerte. Se asomó luego al fondo del profundo pozo y vio en sus aguas reflejada su propia imagen. Padre mío, pensó, Dios del amor y de la piedad, si es verdad que me das una parte de tus poderes divinos, quiero que esta agua cristalina, tesoro benéfico de tu amor inmortal, sea impregnada de energía y de vitalidad para estas infelices criaturas
vuestras, que viven muriendo olvidadas y abandonadas de todos. E inclinando más y más su cabeza sobre el pozo, exhaló profundos hálitos en los cuales parecía arrojar toda la energía de su ser. Tomó luego el cubo provisto de larga soga con que sacaban el agua, lo arrojó con fuerza al pozo y lo sacó rebosante de agua. Alzó de ella en el hueco de sus manos unidas en forma de tazón. «Bebe», le dijo a la mujer, la cual obedeció al instante. Renovó el agua por 3 veces para hacer beber también a los niños y ellos bebieron. «¿Tienes fe en el poder de Dios, dueño de la vida y de los hombres?», le preguntó. «Oh, sí, Rabí, le contestó la mujer. «Solo de Dios espero la salud y la vida». «No esperas en vano. El amor de Dios te ha curado», díjole Yahshua. «Que lo sean asimismo todos los que en este lugar crean en Él y le adoren con sinceridad de corazón». La mujer había caído como desfallecida en tierra y los 2 niños invadidos de sopor dormían junto a ella. Les cubrió a los 3 con la manta y montando de nuevo, siguió el camino al lado de los ancianos que no pronunciaron ni una sola palabra. Los demás leprosos habían creído que solo se trataba de un socorro material de parte de algún familiar de aquella mujer tan olvidada de todos, y no dieron mayor importancia al suceso. Solo una mujer ya entrada en años y que era piadosa de corazón salió de su caverna y fue al pozo junto al cual quedaba la joven madre con sus 2 niños. «Ese hombre es un profeta de Dios», dijo aquella mujer, «y yo he visto brillar una luz en su cabeza parecida al lucero de la mañana». Y se inclinó sobre la mujer y los niños cubiertos con la manta del viajero. El sueño era tan profundo que fue imposible despertarles. Entonces sacó agua del pozo para llenar su cántaro y bebió en el hueco de sus manos. Le invadió también el mismo sopor y se quedó igualmente dormida. Uno de los leprosos que vio esto empezó a gritar: «Levantaos todos y vayamos tras el viajero que ha envenenado el agua del pozo para matarnos a todos». Y varios de ellos, enfurecidos, comenzaron a llenar sacos de guijarros para apedrear al viajero que tanto daño les había hecho. A la infernal gritería que se levantó se despertaron las 2 mujeres y los 2 niños. «¿Qué hacéis, malvados?», les gritó la mujer de edad. «¿No habéis comprendido que es un profeta de Dios? ¿No veis la cara de esta mujer limpia y sin llaga ninguna? ¿No veis las manitas de sus niños como rosas recién abiertas al amanecer?». Al ver la realidad de estas afirmaciones y que también la mujer de más edad aparecía curada, rasgaron aún más sus harapos y empezaron a golpearse el pecho con las piedras que habían reunido para apedrear al viajero. «Insensatos de nosotros, ¿cómo podíamos haber sido curados y no hemos comprendido nada de este misterio de Dios?», gritaban desesperados. «Porque el mal anida en vosotros. Pensáis siempre el mal, sin dejar en vuestro corazón un lugar vacío para que penetre el bien», decíales la mujer aquella que había visto una gran luz en la cabeza de Yahshua. «Bebed del agua del pozo como nosotros hemos bebido, y quiera Dios perdonar vuestras maldades y que seáis también curados». Continuaba diciéndoles a todos ellos, los que iban acudiendo al pozo atraídos por la novedad. Una tempestad de llantos, de gritos, de clamores, pidiendo perdón a Dios de su mal pensamiento acerca del profeta, llenó los aires de extraños sonidos. «Profeta, profeta de Dios, ten piedad de nosotros, no te irrites contra nosotros, perdonad nuestra iniquidad, no nos dejes sumidos en esta horrible miseria». Y los clamores seguían ensordecedores. Los viajeros estaban ya lejos y era materialmente imposible que estas voces llegaran hasta ellos,
pero la sensibilidad de Yashua captaba la vibración dolorosa de aquellos pensamientos profundos, expresados a gritos, y dijo de pronto: «Si no os molesto, os ruego que desmontemos para hacer un breve descanso». «Como gustéis», le contestaron, y bajaron los tres para reposar unos momentos bajo un bosquecillo de encinas que estaba junto al camino. Yashua se tendió sobre una manta y a poco se quedó dormido. Los dos ancianos comprendieron que se trataba de un fenómeno psíquico, una irradiación de fuerzas espirituales del hombre amor que había bajado al plano físico para salvar a la humanidad. Y concentraron en profunda oración sus pensamientos, ayudando a la obra que adivinaban. Mientras tanto, en el Cerro de los Leprosos continuaban los lamentos y la desesperación se iba tornando en furia incontenible contra las dos mujeres curadas por no haberles llamado a todos para que recibieran igual beneficio. De pronto aquella mujer, que tenía facultad clarividente, empezó a gritar: «¡Calma, calma, que el profeta vuelve! ¡Miradle allí, apoyado en el tronco de la encina junto al pozo! ¡Miradle!». Para muchos de aquellos infelices fue visible en mayor o menor grado la figura astral, diáfana y transparente del joven maestro, que extendiendo sus manos sobre todos parecía decirles: «Paz sobre vosotros». La esperanza y la fe se transmitieron de los que veían, y la evidencia de la curación de las dos primeras mujeres y de los niños avivaba aquella fe que formó una gran fuerza colaboradora con el pensamiento y la voluntad del Cristo dormido. Las dos mujeres curadas se multiplicaban para hacer beber a todos, y a poco les fue invadiendo el sopor presagio de curación. Pocos días después, los atrios del templo se vieron invadidos de hombres, mujeres y niños que, en cumplimiento de la ley, pedían ser revisados por los sacerdotes de turno para ser declarados limpios de la espantosa enfermedad, de que por fin se veían libres. Cuando eran interrogados, solo podían decir: «Un profeta joven con dos ancianos pasaron por el pozo de En Rogel, y el joven bendijo las aguas, y bebiendo hemos quedado sanos». Ofrecían el holocausto ordenado según sus medios, y cada cual continuaba su vida, bendiciendo al joven profeta que sembraba el bien a manos llenas, sin volver la vista para buscar la recompensa. Y en la mente de los ancianos de Israel revivía el recuerdo lejano de los tres extranjeros que llegaron hacía 21 años, anunciando que había nacido en Betlén el Salvador del mundo, al cual venían a presentar sus homenajes. «Jehová mantiene su promesa», decían, «y no ha olvidado a este pueblo. El Mesías anda por esta tierra y se nos oculta por nuestras iniquidades, pero pronto se nos presentará como una luz en el horizonte, como una sonora voz que llamará a todos a sus puestos para echar abajo las tiranías y establecer su reino de paz y de gloria perdurable». Por mucho que los tres viajeros se apresurasen, no podían evitar que las frecuentes rinconadas del camino devorasen el tiempo. Entrados en pleno desierto montañoso y árido, Yashua comprendió bien lo áspero de la penitencia que los esenios se imponían para atravesarlo y llegar al monte Cuarantana, donde el más reducido de los santuarios era como un antepórtico del gran santuario del monte Moab. Al atardecer del primer día de viaje, a la vuelta de un recodo, encontraron que un derrumbamiento en la montaña había interrumpido el arroyuelo que servía de guía. Debía ser reciente, por cuanto los terapeutas no habían tenido tiempo de poner una tablilla indicante, ya que eran ellos los que transitaban por aquel camino. Para quienes no eran prácticos en el desierto, es fácil desorientarse, más aún en aquel desierto de Judea, que era un laberinto de cerros, de rocas como plantas estratégicamente en el vasto arenal, formando honduras peligrosas y encrucijadas sin cuenta. «Creo que poco a poco podremos andar antes de que nos llegue la noche», indicó Yashua a sus compañeros. «Lo más prudente será buscar una gruta y refugiarnos en ella. Quedaos vosotros descansando aquí
mientras yo registro en este laberinto en busca de un refugio. Aún cae nieve por las noches y no podemos pasarla a la intemperie. Bien, niño, bien, contestaban los ancianos. Cuidado con extraviarte. Si tardas te llamaremos con los silbatos. Y Yasua se perdió tras de una encrucijada en que unas pocas encinas enanas enredadas con zarzales parecían ofrecer buena guarida para las fieras que abundaban en aquella comarca. Para defenderse de ellas, los terapeutas peregrinos usaban una especie de lanzas fabricadas con trozos de cañas, embutidos unos con los otros, fácilmente desarmables, y con un punzón de hierro en uno de sus extremos. Yasua llevaba la suya y se apoyaba en ella al andar. A poco rato encontró un asno muerto y ya desgarrado, y en parte devoradas sus carnes. No es muerto de muchos días, pensó. Por aquí cerca debe andar el viajero que montaba ese asno. Continuó registrando las rocas en busca de una gruta que no tardó en encontrar. Cuando llegó a la puerta de la cueva, miró al interior. Oyó una respiración agitada y un doloroso gemido. ¿Quién vive aquí?, preguntó. Un infeliz viajero que se siente morir, le contestó una voz. Yo puedo socorrerte, le replicó el maestro. ¿Qué deseas? Estoy herido y me muero de sed. A 20 pasos detrás de esta cueva pasa el arroyuelo interrumpido por el derrumbamiento que me alcanzó a mí y rompió las piernas de mi asno, por lo cual me vi obligado a matarlo. ¡Qué desgracia en pleno desierto! Pero ten valor y buen ánimo, que nosotros te socorreremos. Somos 3 y tenemos buenas cabalgaduras. Solo te pedimos compartir contigo esta fruta para pasar la noche, le contestó Yasua, tomando un tazón de barro del escaso equipaje del herido para darle de beber. Encontró el arroyuelo que forzosamente había desviado su curso y luego de haber servido el agua al herido, se volvió a buscar a sus compañeros, a los cuales le refirió lo acontecido. Con los asnos de la brida pronto llegaron a la gruta donde el herido seguía quejándose. Yasua con Esdras procedieron a su inmediata curación, mientras Eleazar traía ramas secas y encendía fuego en aquella helada gruta donde el frío se hacía sentir muy intenso. La herida del viajero era una horrible desgarradura en la espalda, donde la sangre coagulada y seca de 2 días sin lavar le producía grandes dolores. Aquella espalda pareció como una llaga viva cuando la herida fue lavada. Yasua hizo hilas y vendas del lienzo de su turbante y poniendo toda la fuerza de su voluntad y de su amor en aliviar a su semejante, le hizo beber vino con miel y mentalmente le mandó dormir. Quiero que en tus sueños seas curado, le dijo con su pensamiento puesto en acción, cual una poderosa corriente que estremecía los miembros todos del hombre dormido. ¿Cuánto tiempo dormirá?, le preguntó Esdras, comprendiendo desde luego que aquel sueño era provocado por mandato mental. Hasta el amanecer, contestó Yasua, abrigando solícitamente al herido. Mientras vosotros preparáis nuestra cena, yo traeré paja y heno para los lechos. Y afanosamente iba y venía trayendo grandes brazadas de paja hasta formar 3 buenos montones en lo más interior de la gruta. Dio de beber a los asnos, les dejó atados en los mejores pastos a la vera del arroyuelo, bajo unas moreras silvestres, y fue luego a sentarse al lado de los ancianos que le esperaban con la frugal comida sobre el blanco mantelillo tendido en el pavimento. Gracias al eterno amor, fue laborioso tu día, Yasua, dijo Esdras iniciando la conversación. Como debieran ser todos los días del buen servidor de Dios y de la humanidad, contestó el aludido. En verdad, muy triste es el día en que no hemos realizado una obra de utilidad para nuestros hermanos. ¿Qué crees que habrá sucedido en el Cerro de los Leprosos?, volvió a preguntar Esdras a Yasua. Los que tengan fe en el poder divino que quiso obrar en ellos habrán sido curados, estoy seguro de ello. ¿Y los demás?,
interrogó Eleazar. Sufrirán su pena, porque Dios amor se da al que quiere recibirle. Así comprendo yo a Dios. El asombro será grande en los sagrados atrios, cuando se presenten allí los leprosos curados, pidiendo ser reconocidos según manda la ley para incorporarse a sus familias y amigos, observó Esdras. Será un gran tumulto, añadió Eleazar, porque tengo entendido que el Cerro del Mal Consejo es una verdadera ciudad de leprosos según es elevado su número. Y desde los tiempos de Elías y Eliseo no se han referido prodigios semejantes. Moisés hizo obras que superan a Elías y a Eliseo, dijo Esdras. Moisés, Moisés, qué grande y qué mal comprendido fue, exclamó Yahshua. Las almas encarnadas en esta tierra, hijo mío, no pueden comprender almas como la de Moisés, y no siempre las grandes almas pueden ponerse a tono con las pequeñas y mezquinas de las multitudes. La idea del bien por el bien mismo es casi por completo ajena a la humanidad de este planeta. Amar por amar, sin esperar nada de los seres amados, es como una flor exótica que vive aislada en una cumbre, a donde la mayoría de los humanos no alcanzamos a llegar. Moisés amó tanto a su pueblo esclavo de Egipto que no omitió esfuerzo alguno para salvarlo, mas su pueblo lo amó egoístamente y sin comprenderlo. Le amó tan solo por el bien que recibía y esperaba recibir de él. Fácil me es aceptar, dijo Yahshua, que el pueblo de Israel no llegara a comprender a Moisés, pero lo que me resulta incomprensible es la transformación que se hizo de sus libros. ¿Por qué y para qué? Yo he cavilado mucho sobre esto, dijo Eleazar, y he oído a otros hermanos nuestros explayarse sobre este tema, mayormente a los que han visitado el archivo de Moab y la tumba del gran legislador en Monte Nebo. Esto dicen que los auténticos escritos de Moisés son muy pocos y muy breves. Nos encaminamos al gran santuario donde se custodian en cofre de mármol. No sé si nos será permitido verlos, pero no dudo de la verdad de las palabras de quienes las he oído. Moisés escribió el relato de su grandiosa visión sobre la creación de nuestro sistema planetario en general, comenzando por la formación de la nebulosa que le dio origen, luego de la evolución lenta de este globo que habitamos, hasta llegar a su capacidad de albergar seres con vida orgánica y finalmente a la especie humana. A esto es a lo que se ha llamado Génesis. Son auténticos escritos de su letra en el más antiguo arameo. Los himnos y oraciones a Jehová, como asimismo la llamada bendición de Moisés y sobre todo la ley con sus 10 mandamientos claros, explícitos, que no dejan lugar a tergiversaciones ni a dudas. Esto es lo auténtico de Moisés, según los ancianos de Moab, custodios milenarios de sus escritos y de su sagrada sepultura. La fraternidad esenia ha tomado como base para sus estatutos y ordenanzas los pocos escritos verdaderos de Moisés, sobre todo la ley, en su más sublime mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los demás libros que comienzan con la misma frase, y Jehová dijo a Moisés, indican claramente no ser escritos por él, que en tal caso diría, Jehová me dijo. Son escritos además los unos en jeroglíficos egipcios, otros en lengua caldea y algunos en antiguo hebreo, con distintos rasgos de letras, lo cual demuestra haber sido escritos por los escribas del pueblo de Israel y por mandato de los dirigentes del pueblo después de la muerte de Moisés. La buena lógica, contestó Yahshua, único medio de orientarnos en tan densas tinieblas, exige que cuanto decís es la pura verdad. De otra manera, no se concibe que Moisés, que recibió la ley divina por vías espirituales tan elevadas y en las cuales uno de los preceptos, no matarás,
escriba luego ordenanzas plagadas de sentencias y de muertes individuales o colectivas, hasta incluyendo ancianos, mujeres y niños, por pecados ocultos o públicos, graves o no, según el punto de vista en que se miran, y menos aún para lograr usurpaciones de territorios de ciudades, de bienes de fortuna pertenecientes a otros pueblos. ¿Dónde queda el no matarás de la ley? Y sobre todo, ¿dónde queda el ama a tu prójimo como a ti mismo? Resumen y síntesis de toda la ley. Por eso digo que Moisés no solo fue comprendido por su pueblo, sino que fue horriblemente calumniado, desprestigiado como legislador, como instructor y dirigente de pueblos. Yo pienso, observó Eleazar, que a la muerte de Moisés, el pueblo de Israel, tan rebelde y díscolo, y ya sin el freno que para él significaba la poderosa influencia que ejercía Moisés, debió entregarse a toda suerte de excesos y delitos, y los ancianos que rodeaban a Josué, hijo de Nun, joven aún y sin experiencia, debieron verse obligados a imponer severas penas para contener aquel desbordamiento del vicio y de la maldad en todas sus formas más repugnantes y feroces, y para darles fuerza de ley, antepusieron a todos los escritos llamados mosaicos esta frase invariable: y Dios dijo a Moisés, dirás al pueblo de Israel esto y esto y esto y esto, etcétera, etcétera. La noche había cerrado ya sobre aquel siniestro campamento de rocas, en el cual no se veía otra luz que el tenue resplandor que por la boca de la caverna salía al exterior. Algunos aullidos del lobo se dejaron oír a lo lejos, y Yahshua corrió a traer los 3 asnos al interior de la cueva, cuya entrada cubrieron con ramas de árboles y paja seca. Preparó hachones con paja y ramas secas atados al extremo de una vara para encenderlos en el caso de que las fieras llegasen a la cueva. Tal procedimiento lo había aprendido de los terapeutas peregrinos, mas no fue necesario emplearlo, porque las fieras pasaron en dirección a donde se encontraba el asno muerto, que habían visto junto al camino. ¡Qué pobre cosa somos los seres revestidos de materia!, exclamaba poco después Esdras, sentado siempre junto al fuego en cuyas ardientes cenizas asaba castañas. Basta el aullido de una fiera para hacernos abandonar toda una elevada disertación sobre la autenticidad de las obras de Moisés. Los 3 rieron de buena gana y Yahshua dijo: la vida de nuestros asnos vale mucho más que la complacencia que sentíamos en la conversación iniciada. Eso desde luego, máxime si se tiene en cuenta que mediante ellos podremos llegar a nuestro destino, observó Eleazar. Y con la nieve que empieza a caer, estos horribles caminos deben ponerse intransitables, añadió Yahshua. Mañana, antes de anochecer, estaremos a cubierto de toda contingencia en el santuario del monte Cuarantano, añadió Eleazar. Que Dios te oiga, buen hermano, porque os aseguro que un hospedaje como este no es muy de mi agrado, dijo Esdras, que demostraba estar más debilitado por los años y por los trabajos mentales. Esto nos sirve para apreciar en todo su valor, rayando en heroísmo, la tarea de nuestros terapeutas peregrinos, que no son muy doctos ni suben muy altos en la contemplación y estudios de los misterios de Dios, pero cuya obra de amor fraterno les asemeja en la tierra a los cirios de piedad de que hablan los videntes del mundo espiritual. Poco después recitaban juntos el Salmo de la Acción de Gracias y cada cual se recogía en su lecho a la espera del nuevo día para continuar el viaje. Al amanecer, el herido se encontró con su espalda curada y que no sentía dolor alguno. Les explicó que iba con destino a la fortaleza de Masada, más allá de Engedi, donde debía desempeñar el puesto de panadero. He salido de la Torre Antonia por la benevolencia del nuevo comandante, que desde que fue curado milagrosamente de sus heridas el día de las carreras en Jericó, se ha vuelto tan compasivo que las prisiones van quedando vacías. Es una buena manera de agradecer a Dios el beneficio recibido, dijo Esdras. Así tú,
Debes imitar su conducta, y ya que actuarás en un presidio, trata de suavizar la vida de los infelices reclusos. Yo caí al calabozo por una pendencia con los esbirros del gobernador Graco. Estuve al servicio del príncipe Salón de Lojes antes de que empezara la persecución tan injusta contra él, y en el momento en que lo asaltaron en una oscura calleja, donde le esperaban 2 criados con la cabalgadura, yo caía como un ciclón sobre los asaltantes, que en la oscuridad de la noche creyeron que éramos muchos, según era el ruido y gritería que yo armé haciendo que animaba a los que me seguían. Conseguido el objeto, que era dar tiempo a que el príncipe escapara, no me fue posible liberarme de los esbirros que luego de maltratarme me arrastraron a la Torre Antonia, donde estuve hasta ahora. «Eres hombre agradecido a tu amo», me dijo el comandante, «y no cualquiera en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Pero como no es prudente por ahora que te vean aquí, te daré un destino que, si no es muy halagüeño, por lo menos te asegurará la vida y el medio de sustentar tu familia». Y me destinó a Masada cuando supo que mi oficio era panadero. No me quedaba más remedio que aceptar, pero mi dicha sería encontrar a mi antiguo amo y volver a su lado. No he podido enterarme de su paradero desde aquella noche fatal. «Si vas a ser discreto, yo te lo diré», dijo Yasua mirando fijamente a aquel hombre. «Si caí en presidio por salvar a mi amo», volvió a decir el hombre, «ya comprenderéis que no he de perjudicarle, aunque por el momento no pueda seguirlo. Está oculto con su familia en el bosque de los rebaños, al sudeste de Betlem, donde yo le he visitado». «Oh, entonces vos sois su pariente o amigo». «Amigo solamente», contestó Yasua. «El comandante de la Torre Antonia ya se ha encargado de procurar su reivindicación para que pueda regresar a su casa». «Ya encargaré a uno de nuestros terapeutas», continuó diciendo Yasua, «para que te dé aviso cuando tu amo haya ocupado de nuevo su casa». Y cuando fue el momento de seguir viaje, Yasua ofreció su cabalgadura al ex herido, pero éste la rehusó diciendo que era originario de las montañas de Biasura y que se avenía muy bien a caminar entre ellas hasta Enyeví, donde pernoctó en la ya conocida granja de Andrés, donde debía separarse de sus compañeros de viaje. La alegría de los buenos montañeses del Cuarantana al ver a Yasua, joven de 21 años, no es para describirla, sino para sentirla en las profundas vibraciones de amor de aquellos sencillos y buenos corazones. La anciana Betsabé, fuerte aún a pesar de sus años, se sentía capaz de ofrecer un gran festín al niño santo, como seguía llamando a Yasua. «Madre Betsabé», decía este jovialmente, «¿no ves cómo me crece la barba? Ya dejé de ser niño y en verdad que lo siento. Me hacían tan dichosos los mimos de todos». Los hijos de Jacobo y Bartolomé, ya convertidos en graves padres de familia, se encariñaron de Yasua, que jugaba amorosamente con ellos, y el mayorcito de los niños exclamaba con mucha agudeza: «Suerte que veniste, Yasua, para descansar de repetir día por día: velad, Dios bueno, por la salud y la vida de Yasua nuestro Salvador». ¿Eso decíais vosotros diariamente? Pues ya veis que Dios es bueno y os ha escuchado, puesto que me veis en perfecto estado de salud. Y decidme, ¿qué clase de salvación es la que esperáis vosotros de mí? Mira, Yasua, eso lo sabrá la abuela Betsabé, que es quien nos enseñó a decirlo. «Tonto más que un chorlito», dijo una vivaracha niña, hija de Bartolomé. «Yasua nos salvará de todos los males y de caer en el precipicio. ¿Has olvidado ya cuando te quedaste colgado de una rama sobre un abismo? Y tu padre gritó: «¡Sálvamelo, Yasua, por Dios, sálvamelo!» ¿Y te salvó? ¿Lo has olvidado? Yasua reía alegremente al oírles disputar, y la niña aquella, la cual llamaba Sabita, diminutivo familiar del nombre de la abuela, se acercó confiadamente a él, viendo que sus palabras lo habían complacido. «La luz de Dios está en ti, Sabita.
y serás la estrella benéfica en este hogar, díjole Yasuo acariciándola. ¿Cuántos años tienes? Voy para 8. Y ya casi sé de memoria los rezos de la abuela y paso sin enredar los hilos en el telar. Y sabes mejor gruñir cuando me aparto las mejores castañas, murmuró uno de los varoncitos. Ah, glotoncillos, con qué esas tenemos, decía Yasuo, como si volviera a ser niño entre los niños. Es que no se puede perder a ese de vista, decía con gravedad Sabita. Lo mejor se lo come él y deja lo peor para el padre, para la abuela y para los tíos. Cada gorrión busca lo suyo, arguyó el pequeño glotón defendiéndose. Yasuo, riendo, le dijo: estás equivocado, amiguito mío. El gorrión busca lo suyo y antes lleva a su nido lo mejor que encuentra. Suponte que un día enfermas o te lastimas un pie y no puedes andar. ¿Te gustaría que tus hermanitos o primos coman lo mejor de todas las frutas y te dejen a ti lo peor? Oh, no, eso no, contestó el niño. Entonces debéis todos acostumbraros a este pensamiento. Haré con los demás como quiero que ellos hagan conmigo. ¿Comprendéis? Esta es la salvación que podéis esperar de Yasuo. La abuela Betsabé, oculta tras de una cortina de juncos, observaba esta sencilla escena entre el hombre luz y sus nietecillos. Y no obstante su rusticidad, la buena mujer encontraba en ella el amor inefable de Yasuo, manifestado en todos los momentos de su vida. Al día siguiente, pasaba al santuario juntamente con sus compañeros de viaje. Solo encontró 3 de los solitarios que moraban allí la última vez que él estuvo, cuando tenía 12 años de edad. Habían pasado 9 años. 2 de ellos se habían incorporado al santuario del Monte Bat, recientemente restaurado, como recordará el lector. Otro había ido al Tabor a formar parte de la alta escuela de conocimientos superiores en que completó Yasuo su instrucción y desarrollo de sus facultades espirituales. Y el cuarto, Abiatar, uno de los 3 que llevaron la noticia de su nacimiento al gran santuario de Moab, había sido designado por la fraternidad de Senia para completar el consejo de los 70, donde la muerte había dejado sitios vacíos. Junto a los 3 ancianos ya conocidos para él, encontró 3 más aún jóvenes, y a Yohanan, su pariente, que era el menor de todos con solo 22 años de edad. Los otros 3 eran levitas que, profundamente asqueados de lo que ocurría en el templo de Jerusalén, renunciaron a sus derechos y privilegios otorgados por la ley y prefirieron la vida pura e independiente de las grutas esenias a vivir presenciando sin poder remediar las abominaciones del templo. Podían haberse dedicado, como lo hicieron otros, a las especulaciones filosóficas y altos estudios que, bajo la dirección de Simeón, el nuevo rector, y otros doctores, se hacían en el gran colegio de Jerusalén, pero se encontraron débiles para vivir sin contaminarse entre aquel abismo de odios y de ambiciones, de luchas fratricidas y desórdenes de toda especie. Allí en el santuario del Cuarantana se preparaban para formar entre los terapeutas peregrinos, que eran los 2 primeros grados que debían pasar los esenios antes de entrar a la vida solitaria de desarrollo de las facultades superiores del espíritu. Además, circunstancias dolorosas ocurridas en sus hogares respectivos habían contribuido asimismo a esta resolución. Los 3 levitas buscaron pues en la soledad de las grutas la facilidad de poder vivir en acuerdo con su conciencia y a la vez curar las profundas heridas que el contacto con la humanidad les había causado. Sus nombres eran Felipe, Bartolomé y Zebeo. Este último fue enviado al santuario del Hermón por trabajos especiales. Los 3 formaron más tarde entre los 12 apóstoles. Nacidos en Galilea, habían pasado en Jerusalén la mayor parte de su vida. El mayor de los 3 era Felipe, de 39 años, recientemente viudo y con 2 hijas casi niñas que estaban al cuidado de la abuela materna. Tenía, a más de la muerte de su compañera, el dolor de que su madre había contraído segundas nupcias con un idólatra, un guardia de la escolta de Valerio Graco,
hombre malvado que secundaba todas las arbitrariedades y atropellos del amo, basta que le pagase bien su complicidad. Tales eran los solitarios que Yashua encontró en el santuario del monte Cuarantana. Entre los 3 ancianos estaba Sadoc, que era el servidor, uno de los 3 que 21 años atrás fueron a llevar al santuario madre la noticia del nacimiento de Yashua. El lector adivinará, pues, la emotiva y tiernísima escena que tuvo lugar a la llegada de Yashua, al cual los ancianos consideraban como un glorioso hijo que debía ser luz, consuelo y esperanza para todos. La poderosa vibración de amor del Maestro fue de inmediato percibida por los esenios jóvenes que recién le conocían y que le cobraron un afecto decidido y entusiasta, que desde ese momento quisieron seguirle como discípulos. Y en una confidencia íntima con ellos, el joven maestro se les descubrió sin pretenderlo, debido a esa gran penetración espiritual que él tenía, la cual, unida a su exquisita sensibilidad, le permitía leer en el fondo de los corazones. ¡Qué explosiones de claridad espiritual se desbordaron sobre las almas de aquellos 3 vencidos de la vida, que apenas la habían vivido cuando la voz dulcísima del Maestro fue deshojando sobre sus heridas las flores frescas de su corazón, pleno de esperanza, de amor y de fe! Vosotros venís a la gruta de los esenios buscando la quietud y la paz que la sociedad de los hombres os ha negado, les decía, pero no debéis albergar en vosotros la cobardía de renunciar a la vida, solo porque ella os ha brindado dolores. Venid aquí por un ideal de superación sobre todas las miserias humanas y buscando el alto conocimiento de los misterios divinos, cosa grande es, sobre todo lo grande y bello a que puede aspirar el alma humana encarnada. Mas, este gran conocimiento solo llega al alma del hombre cuando ha bebido toda la hiel de las ingratitudes humanas, del abandono, del olvido, del desamor de aquellos a quienes nos dimos como oblación completa, sin detenernos a pensar que aquellas criaturas amadas no podían nunca darnos lo que no poseían, la esencia pura de un amor sin interés, sin egoísmo, capaz de perpetuarse a través de todos los contratiempos y de todas las contingencias. Nos brinda a veces con la copa rebosante de sus amores efímeros, pensando que recogerán de nosotros la satisfacción de sus ambiciones y deseos. Y tales amores solo viven el tiempo que vive la ilusión. Desvanecida ésta, los afectos mueren como el pez fuera del agua, como la hierba arrancada de la tierra, como la luz de la lamparilla cuando se agote el aceite. Y el alma que soñó con amores fuertes más que la muerte y eternos como ella misma, comienza a saborear la amargura de la agonía que le irá llevando al aniquilamiento de su esperanza y de su fe en la vida, en los seres y hasta en sí misma. Mientras esto decía, vio Yashua que 2 gruesas lágrimas surcaban el noble rostro de Seveo, en cuya aura mental la clarividencia del maestro percibió la imagen de una joven que se alejaba perdiéndose en los caminos de la vida porque el prometido esposo había perdido por diversas contingencias humanas los bienes materiales que poseía. Y el maestro continuó: eso no era amor, Seveo, sino solo ilusión del propio bien que ella perseguía en ti, como el niño que persigue una dorada mariposa en el huerto de su casa, y cuando la tiene se apercibe de que aquel polvillo de oro se desvanece en sus manos. La deja a un lado y sigue persiguiendo otra y otra más a lo largo del camino. La luz de Dios está en ti, Yashua, puesto que has adivinado mi pena, murmuró Seveo, con la voz ahogada por la emoción. Y la mía, añadió Bartolomé, que llevaba también una profunda herida por la indiferencia y desamor de familiares, a los cuales consagrara toda su vida sin recoger de ellos ni siquiera una florecilla humilde de ternura y gratitud.
también yo sufro el abandono de una madre que ha preferido el amor de un malvado con oro al cariño del hijo que se miraba en sus ojos, dijo a su vez Felipe, rememorando con honda amargura la defección de la que le dio el ser. Vosotros habéis conocido la dura prueba del desamor de los amados, dijo el joven maestro, y yo os digo que estáis en condiciones de aspirar al supremo conocimiento de Dios, cuyo amor infinito llenará plenamente vuestra copa vacía de ilusiones y esperanzas terrestres. Creo que algún día os diré a los tres: venid conmigo a beber de las fuentes divinas, porque las aguas de este mundo ya no pueden apagar vuestra sed. ¿Me seguiréis entonces? Oh sí, Yasua, hasta la muerte, respondieron los tres a la vez. Acto seguido les explicó de la santa alianza que se comenzaba a formar para iluminar al pueblo con una enseñanza que lo preparase a ser libre y a gobernarse a sí mismo. Yasua quiso también conversar en intimidad con Yohanan, su primo y compañero de promoción al grado último, que los haría maestros de divina sabiduría en la fraternidad de Senia. Faltaban solo 2 días para emprender el viaje al gran santuario de Moab, a través de montañas escarpadas y llenas de precipicios. Ninguno de los dos había estado antes en aquel luminoso foco de los más elevados conocimientos sobre los altos misterios de la divinidad y de la grandeza a que puede llegar el alma humana después de largos siglos de purificación. Yohanan, decía Yasua, en un suave atardecer de opalinos crepúsculos, créeme que no me entusiasma absolutamente nada la sanción final del Alto Consejo de los 70. El único sentimiento que me acompaña es el temor de encontrarme con lo desconocido, con lo imprevisto, con lo inesperado. ¿No te ocurre a ti esto mismo? No, Yasua, porque hace ya 4 años que encontré mi camino, tal como he de seguirlo durante toda mi vida. Por divina bondad, sé lo que soy y la misión que debo cumplir. En cambio tú... Y Yohanan se detuvo temeroso de esbozar pensamientos demasiado audaces y graves. En cambio tú, ¿qué? ¿No has encontrado tu camino? ¿Quieres decirme, no es verdad?, preguntó Yasua. No está la verdadera calificación, contestó Yohanan, puesto que recorres a largos pasos tu gran camino. Lo que hay, según tengo entendido, es que aún no estás convencido de tu misión en esta hora de la evolución humana terrestre, o en otras palabras más profundamente espirituales. No te has encontrado aún a ti mismo tal como eres en la hora actual y en relación con esta humanidad, y de ahí, según mi entender, ese vago temor a encontrarte en Moab con lo desconocido, con lo inesperado, según tus propias palabras. ¿He acertado? Completamente. Y créeme que a veces pienso que ese temor puede ser un principio de sugestión, debido a las frecuentes insinuaciones que se me hacen referentes a un mesianismo que yo no siento en mí. Hablemos a fondo y con toda sinceridad, dijo Yohanan. ¿Qué valor asignas tú a las profecías desde los tiempos de Abraham? ¿Qué son esas profecías según tu comprensión? ¿Son la expresión fiel de la verdad o no? Las profecías todas en general son en mi concepto clarividencias de espíritus avanzados designados por la eterna ley para ir marcando rumbo a las porciones de humanidad donde actúan, para alentarles en sus épocas de decadencia, para mantener encendida la lámpara del divino conocimiento y abierto el puente de cristal que une al hombre con su Creador. Creo pues en la verdad de las profecías hechas por espíritus que en su vida terrestre han dado pruebas de su unión con Dios, a cuyas leyes y voluntades han demostrado un sometimiento perfecto. Según son los actos en la vida de los hombres, merecen o no que aceptemos o rechacemos sus palabras y sus doctrinas y enseñanzas. De acuerdo, dijo Yohanan. Nuestros grandes profetas han anunciado la venida a la tierra de un Mesías
de un instructor, de un salvador que se interponga entre la justicia divina y la humanidad terrestre, cuyo desquicio moral, espiritual y material es tal que está a punto de caer bajo la sanción de la eterna ley de destrucción y aniquilamiento. El tiempo de la aparición de este ser superior llegó hace 21 años, cuando tuvo lugar la conjunción de Júpiter, Saturno y Marte. En esto están de acuerdo todos los sabios, astrólogos y clarividentes de diversos países y escuelas. La fraternidad Esenia, que es la escuela de los profetas hebreos, nuestra escuela madre, está convencida de que en tu persona humana se halla encarnada la inteligencia superior, que es la más nítida vibración de la eterna idea, del eterno pensamiento, que es la verdad suprema, o en otras palabras, que está en ti la luz divina, por lo cual eres el Mesías esperado y anunciado por los profetas y por los clarividentes de otras sagradas escuelas de conocimiento superior difundidas por el mundo. ¿Qué dices tú a esto? Digo, Yohanan, que ahora es Dios quien debe hablar en el fondo de mí mismo, porque aún no reconozco tal superior personalidad en mí, que amo el bien, la verdad, la justicia. ¿Es cierto? Que amo a mis semejantes tanto como para sentir el impulso de sacrificarme por ellos. ¿Es cierto también? Pero todo eso lo sintieron otros y lo sientes tú mismo, Yohanan, porque es la lógica herencia de todo el que ama a Dios y a sus obras. Mas dime, ¿es bastante esto para designar a un hombre como Mesías, instructor y salvador de la humanidad de un planeta? Si en el nacimiento y persona humana de ese hombre se reúnen las condiciones, circunstancias y acontecimientos enunciados por las profecías de los clarividentes y esperados por las hipótesis y deducciones lógicas de los sabios, claro está que es bastante Yahshua. Y si en el correr de la vida de ese hombre se suceden día a día tras día las manifestaciones de orden espiritual y material que acreditan la existencia en él de poderes internos propios de una altísima jerarquía espiritual, la evidencia se hace tan clara que solo un ciego mental lo podría negar. ¿No lo crees tú así, Yahshua? Algunos de nuestros profetas tuvieron también grandes poderes internos y realizaron con ellos hechos que fueron el asombro de su época. Ahí están para probarlo Elías, Eliseo, Ezequiel, Daniel, la clarividencia de José, hijo de Jacob, su dominio del yo inferior, su grandeza del alma para perdonar a hermanos y devolverles bien por cuanto mal le habían hecho, su clara lucidez para dirigir la evolución espiritual, social y económica del antiguo Egipto de los faraones. Todo ello indica la extraordinaria evolución de ese espíritu, y no obstante nadie pensó en un Mesías salvador de la humanidad. Todas esas facultades y poderes que estuvieron en alto grado en los seres que acabas de mencionar deben estar reunidos en la augusta personalidad divina del Verbo de Dios, contestó Yohanan con gran firmeza. Su capacidad de amor, de benevolencia, de tolerancia debe ser tal que se irradia al exterior como una fuerza extraordinaria, como un arrastre de almas irresistible, invencible. Todo esto es lógica, pura lógica, Yahshua, nada de ensueño, nada de ilusión. Se hizo entre ambos un profundo silencio, como si una fuerza superior les hubiera mandado callar. Pocos momentos después, Yahshua rompió ese silencio para decir con infinita dulzura: Yohanan, si tú me amas, como yo te amo, roguemos juntos al Padre Creador de este y de todos los mundos, para que al llegar al santuario de Moab y antes de ser consagrado maestros de almas, se produzca la completa iluminación de mi espíritu.
Porque te amé, Yahshua, desde antes de nacer a esta vida. El Altísimo me ha dado el reconocerte antes que tú mismo te reconozcas. Oremos pues al Señor, y estoy cierto que encontrarás en ti mismo al Verbo de Dios que andamos todos buscando. Y el gran silencio de la unión de las almas con la divinidad se hizo hondo, profundo, estático. El crepúsculo vespertino se había evaporado en las primeras sombras del anochecer, y bajo aquel claro cielo de turquesa, donde aparecía tímida la primera estrella, aquellos dos espíritus, ancianos en la evolución, buscaron la inmensidad infinita. Olvidaron la tierra que sus pies hollaban, olvidaron a las criaturas, se olvidaron a sí mismos y se sumergieron en los dominios de la verdad suprema. ¿Quién puede saber lo que las grandes almas perciben, entregadas en completo abandono al abrazo del infinito? Las campanadas sonoras en la calma del anochecer les trajeron de nuevo a la realidad penosa de la vida. En el santuario de rocas estaba puesto el blanco mantel sobre la mesa, y la campana llamaba a la comida de la noche. Yahshua y Yohanan, sin decir palabra, volvieron atrás sus pasos y se encaminaron de nuevo a las grutas envueltas en sombras, y donde solo se percibía el tenue resplandor de los cirios del comedor. Yahshua no gritó que era el Mesías, pero los corazones heridos lo reconocieron. El agua se bendijo con su aliento y el desierto supo que algo había cambiado para siempre. Hay cumbres que no se suben con los pies, sino con el alma despierta. ¿Y tú? ¿Estás listo para recordar tu nombre? Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo Camino a la Cumbre. Este capítulo es una antesala sagrada, una travesía vibracional donde el ungido aún no se nombra, pero ya actúa. Cada paso de Yahshua en este camino representa un peldaño silencioso hacia su cristalización interior. El monte Cuarantana, situado en la región del Jordán, es identificado por la tradición como el sitio donde Jesús fue tentado. Pero aquí se nos revela como un santuario de preparación solar, un punto de encuentro entre iniciación esenia y destino mesiánico. El pozo de En Rogel, mencionado en textos bíblicos, está cargado de historia ritual. En el capítulo se convierte en un eje místico. El agua bendecida por Yahshua sana no solo el cuerpo, sino la dignidad humana. Este pozo, en la tradición hebrea, era lugar de consulta oracular y límite de tribus. En manos del Cristo se transforma en canal de compasión activa. Los sacerdotes esenios, Esdras y Eleazar, miembros del Sanedrín, lo acompañan en silencio. Representan la alianza invisible entre la antigua sabiduría y el nuevo portador del verbo. No hay dogma, solo reconocimiento vibracional. El herido en la gruta
símbolo del alma desgarrada por la injusticia, encarna a los que han servido al amor y han sido castigados por ello. Su curación no es solo física, es un acto de restauración arquetípica del siervo fiel. Los 3 esenios jóvenes, Felipe, Cebeo y Bartolomé, encarnan las fracturas emocionales universales: traición, abandono, desamor. Yahshua no los instruye, los ve, los escucha y los enciende. Son llamas que serán parte de la redención futura. Puente con la historia sagrada del capítulo Camino a la Cumbre. Este capítulo reconfigura el concepto de ascensión espiritual. Así como Moisés subió al monte para recibir la ley, así como Elías fue llevado por el fuego del cielo, así como Jesús será proclamado tras su retiro. Aquí Yahshua inicia la subida sin testigos ni proclamaciones. No hay rayos ni voz del cielo, solo el silencio, ternura y una oración bajo las estrellas. El Cristo que camina este camino no busca ser llamado rey, busca ser digno de mirar al cielo sin caer de rodillas. Este capítulo revela que el verdadero Mesías no nace en el templo, sino en el desierto, y que antes de multiplicar los panes, ha de partir el suyo en soledad. A veces no sabes que estás ascendiendo hasta que el silencio te muestra que ya no eres el mismo. El Cristo no grita su nombre, lo recuerda al mirar el cielo y seguir subiendo. Te espero en el próximo capítulo en el santuario de Moab. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.